Buenas noches, amigas y amigos que están aquí conectados a esta página de un servidor de Genaro Villamil. Estamos retomando análisis o videocomentarios a través de Facebook Live y de esta página que es una página de un servidor. Hemos estado ausentes precisamente por el exceso de trabajo a cargo de los medios públicos federales, que es mi responsabilidad actual, y pues invitarlos precisamente a que sigan la información de Canal 11, Canal 14, Canal 22, de Capital 21, de las estaciones del IMER, de Radio Educación. Pero bueno, no podemos dejar de participar en redes sociales y en especial de estar con ustedes y de hacer un balance. Estamos a unos cuantos días, a 6 días de las elecciones federales que se están mencionando en todos lados. A cada rato ustedes están escuchando spots, mensajes, noticias, insultos, percepciones y ahora ya también hasta desplegados. El proceso electoral del 2021 es un proceso electoral muy grande, muy importante, muy complejo, y creo que esto es lo que quiero compartir con ustedes. Es la primera de las 5 transmisiones que haré para poder informarles y para poder exhortarlos a que tengamos un voto razonado y un voto absolutamente consciente de lo que se está viviendo en esta jornada. Gracias a quienes están aquí mandándome saludos, de quienes nos están volviendo a ver, de quienes no habían estado en estas transmisiones y que ahora nos ven ya sea en Facebook o en YouTube y hasta en Twitter, porque las vamos a compartir en Twitter. Incluso quienes nos ven desde Nueva York, quienes nos ven desde algunas de las 15 entidades que van a tener la renovación de gobernadores o de algunas de las 1900 alcaldías. Para empezar, lo más importante, creo que vamos a hablar de 3 ejes importantes que hoy quiero comentar, informar y analizar con ustedes de estas elecciones del 2021. En principio, son las elecciones intermedias más grandes en la historia reciente del país. Y creo que en la historia del país, porque efectivamente nunca habíamos tenido unas elecciones concurrentes, que quiere decir que se vote al mismo tiempo por cargos federales, cargos estatales y cargos municipales. Una reforma del 2014, la reforma electoral, permitió o ha permitido que en estas elecciones del 2021, que normalmente eran elecciones para elegir solamente a diputados federales y algunos congresos estatales o algunos gobernadores, en estas elecciones están en juego más de 2.500 cargos de elección popular. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, lo que creo que es importante que todos tengamos en cuenta es que se van a elegir 500 diputados federales, que cada 3 años se renueva la Cámara de Diputados y es la Cámara que representa los distritos de este país, los distritos electorales de este país, pero no todos los candidatos son nuevos. Hay 213 diputados y diputadas que actualmente están en funciones y que se van a reelegir. La elección de los diputados federales determinará en buena medida el proceso de el rumbo económico y presupuestal del gobierno federal, así como varios de los proyectos y de las iniciativas de ley que necesariamente se requiere mayoría simple o mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes para los cambios constitucionales. En estos momentos, la coalición que tiene Morena en la Cámara de Diputados, dado el gran caudal de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador y Morena en el 2018, pues ha permitido tener una mayoría holgada, aunque no siempre estable, porque las alianzas con otros partidos, como el Verde, como el PT incluso, y como el partido Encuentro Social, pues siempre son a partir de intereses partidistas. Lo que está buscando la coalición opositora,
que además es la primera vez en la historia reciente que vemos que están participando como si fueran una sola fuerza electoral los partidos que nos han gobernado o que nos gobernaron durante muchos años. En principio, el PRI, con más de 90 años. En segundo lugar, el PAN, con más de 70 años. Y el PRD, con 32, 34 años de existencia, 32 años de existencia en el país, se han unido en una coalición parcial. Aparte está el Movimiento Ciudadano, un partido que busca quedarse como tercera o cuarta fuerza electoral, y el PT, Partido del Trabajo, que históricamente ha sido aliado del López Obradorismo, ya sea como bajo las siglas del PRD o ahora de las siglas de Morena. Y en el Partido Verde, que es un partido que siempre ha estado pues al mejor postor, y por supuesto partidos nuevos. Los partidos nuevos, es decir, los que van a estar buscando su sobrevivencia en estas elecciones, es decir, que puedan ganar los votos o los porcentajes suficientes, han buscado la estridencia mediática. Es el caso de redes sociales progresistas, es el caso de Fuerza por México, es el caso del Partido Encuentro Social. Son los casos de los candidatos, muchos de ellos, que ahorita que estaba yo escuchando un spot antes de entrar con ustedes a comentar este asunto, pues hay quienes dicen que contra los feminicidas hay que cortarle los huevos. Esto está prohibido por ley. Podrán ser feminicidas, podrán ser asesinos múltiples, pero en la ley mexicana no permite la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Lo que hay que bajarle es a la histeria que este tipo de propaganda genera para llamar la atención, o aquellos candidatos y candidatas que confundieron o confunden llamar la atención con hacer el ridículo en redes sociales. La proliferación de candidatas y candidatos que se sienten influencers, o el uso de técnicas de influencers en TikTok, por ejemplo, que es una red social usada por los jóvenes menores de 20 años en su gran mayoría, pues ha convertido a varios candidatas y candidatos en payasos. Y evidentemente logran llamar la atención. Está por verse si esto logra ganar votos y que puedan permanecer en el registro. Pero hablábamos de que aparte de los 500 diputados federales se van a renovar 15 gubernaturas. Y no son gobernaturas sencillas. Están 5 entidades del norte del país que son muy importantes y que van a renovar gobernadores. Está Baja California Sur, Nuevo León, el centro económico del país, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, y si adscribimos como parte del norte del país a San Luis Potosí, pues también está San Luis Potosí, o sea, 6 entidades. Más Guanajuato, Querétaro. Guanajuato es elecciones municipales. Querétaro es elección de gobernador. Más gobernador en Querétaro, más gobernador en Nayarit, Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Tlaxcala, una entidad con un alto nivel de participación de su población, y Campeche. Estas son las entidades que van a renovar gobernadores en esta elección. Pero aparte de los gobernadores, están 30 congresos locales. De los 32 congresos estatales, incluyendo el Congreso de la Ciudad de México, 30, incluyendo el de la Ciudad de México, va a ser renovado. Entonces hay una gran cantidad de candidatas para diputados locales. Y por si fuera poco, hay 1910 presidencias municipales en juego, que es la célula básica del poder político en nuestro modelo federalista y de división de poderes. Los presidentes municipales, las alcaldesas, los alcaldes, como les conocemos, pues son los que representan en primera instancia a los ciudadanos, y los que deben gobernar para que haya luz, para que haya agua, para que haya
servicios municipales lo suficientemente completos. No son cualquiera municipios los que se van a renovar en esta elección, se van a renovar incluso las alcaldías de los municipios más poblados de este país, como son Ecatepec, como son Ciudad Neza, como son Iztapalapa, Tecámac, es decir, la parte conurbada del Estado de México con la parte de la Ciudad de México que colinda con el Estado de México y que está densamente poblada, como son Iztapalapa, Gustavo Madero, pues van a tener renovación de alcaldes, ni qué decir de ciudades tan importantes y tan pobladas como Tijuana, o como Ciudad Juárez, o como Mexicali, también capital del estado de Baja California, o municipios que han tenido ya índices de violencia muy graves en esta elección, como son Puerto Morelos, un municipio relativamente nuevo que está pegado a Benito Juárez, que es Cancún. Entonces, todo esto hace que hayan 125,000 candidatos, 125,000 voces dispersas en este escenario que parecería que está sumamente intoxicado. Esta es una parte importantísima. El tamaño de la elección hace que la elección de este domingo sea muy importante, muy complicada, muy difícil de asir y decir de una manera clarísima todo va a ser para un partido o todo es contra un partido. No, creo que se va a ver una multiplicidad de factores. Por supuesto, hasta donde vemos en las encuestas, la primera fuerza electoral seguirá siendo Morena, sobre todo en la elección federal. Aquí nada más voy a consultar esta base de datos que hace una empresa que recoge a las encuestas de las empresas encuestadoras. Oráculo se llama, y creo que es lo más cercano a una aproximación matemática, es decir, porque pues todos los partidos dicen yo voy a ganar. Pero bueno, lo que hasta el momento la tendencia tenemos es que, por ejemplo, Morena puede estar entre el 42 y el 44% de las curules en el Congreso Federal. ¿Qué significa esto? Que podrá tener 227 diputadas y diputados. No tienen la mayoría simple, 251. Va a tener que aliarse con el PT, que puede tener 45 diputadas y diputados federales, quizá con el Verde, 48 diputados federales calculando un 6%. Segunda fuerza electoral está disputadísima entre el PAN y el PRI. Hay encuestas que les dan 17% de intención de voto al PAN y al PRI. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera, al unirse, se borraron. PAN y PRI al unirse, se borraron. Y el PRD, que quiere pues sobrevivir, va a tener el 4% de la votación, según esta media. Lo más probable es que, según algunas encuestas, el Movimiento Ciudadano, el MC, logre ser la cuarta fuerza electoral. Es decir, desplace al Verde o al PT. Y difícilmente el PES, redes sociales progresistas y Fuerza México consigan mantener el registro. Eso es lo que se está viendo como tendencia. Mañana vamos a analizar estado por estado porque si no se nos llevaría muchísimo tiempo. Pero el segundo eje de los tres que quiero comentar con ustedes, aquí estoy viendo sus comentarios, dice, no hay forma de eliminar al PAN, PRI, PRD y ni hablar de los nuevos. Bueno, la forma de eliminación, por decirlo usando el término que comentas, es el voto. Si hay gente que vota por estos partidos, pues evidentemente estos partidos van a tener registro. Si no hay votos suficientes, no tienen registro. En una democracia los partidos existen a partir no de nuestras fobias o de nuestras filias, sino del voto de los ciudadanos. Violencia física e intoxicación. Se ha machacado mucho y sobre todo en los últimos días ustedes pueden ver en las redes sociales todo el tiempo y en los noticiarios de radio y de televisión que estamos hablando de las elecciones más violentas en la historia del país, lo cual no es cierto, no son las más violentas. Son muy violentas, han sido muy violentas, pero no son las más violentas.
¿Por qué? La contabilidad hasta ahora habla de 34, 35 asesinatos a aspirantes a algún cargo de elección popular. Ninguno de estos asesinatos ha sido a un candidato a gobernador por fortuna, o a gobernadora por fortuna. Hay 724 agresiones registradas, pero en 2018, en la elección federal del 2018, hubo 152 asesinatos de políticos y 48 de ellos eran aspirantes a candidaturas. No estoy minimizando lo que está sucediendo, pero ojo con este tipo de percepciones que se construyen a partir de coberturas informativas o de mesas de análisis. Para empezar, la violencia en este país es algo que viene arrastrándose desde hace muchos años, que se aceleró y se agudizó con la fallida guerra contra el narco y que además tiene su expresión muy clara a nivel municipal sobre todo, que es, como yo les había comentado, la fórmula perfecta para tener el primer piso de poder en el país. Y por supuesto, los grupos de los crímenes, de los cárteles del crimen organizado, y no solamente del crimen organizado conocido como narcopoder, sino también del crimen de cuello blanco, de los grandes empresarios que corrompen, que buscan capturar a las autoridades, han estado agrediendo, amenazando o eliminando a candidatas o candidatos. Por supuesto que es grave, pero por supuesto que esto no es atribuible solamente a una fuerza política, ya sea Morena, y menos a un solo personaje, que es el presidente de la República. Lo que sucede es que desgraciadamente hay partidos y hay grupos que están haciendo política electoral a partir de lo que hemos estado observando como hechos de violencia y asesinatos, condenables por completo, pero no puede ser posible que en este país quieran hacer o ganar votos con la violencia. Y en este sentido que quiero yo compartirles la última reflexión de esta noche. La violencia en este país, la violencia se vence con votos, no con balazos, no con asesinatos, no con castraciones y mucho menos con insultos, con intoxicación en las redes y con eliminar a los contrarios. La violencia en este país se vence con votos. Si nosotros logramos una alta participación electoral en los comicios del 6 de junio de este domingo, en especial de los jóvenes que van de 19 a 34 años, que representan más del 25% del padrón electoral, los violentos habrán sido derrotados. ¿Qué significa esto? En México la abstención en los procesos electorales intermedios, como esta elección, es alta. Hay entidades, como acabo de escuchar de nuestra colega reportera Jesús Cervantes, hay entidades como Baja California que tienen un índice de participación de 29%, es decir, una abstención del 71%. Si nosotros logramos convenciendo a jóvenes que sean hijos, amigos, sobrinos, alumnos, conocidos, vecinos nuestros, a salir a votar por la opción que ustedes quieran, pero hay que salir a votar y a defender ese voto, no a que nos compren el voto. No hay que salir a votar para que nos paguen el voto. Hay que salir a votar para vencer la violencia. Porque justamente lo que se busca o lo que buscan los grupos criminales es que la gente, los electores, no salgan a votar para que entonces quede la candidata o el candidato ganadora que se ajuste a sus intereses. Ellos siempre le apuestan a una participación baja del 20% de los padrones y sobre todo a nivel municipal. Entonces hay que salir a votar. El voto también vence a la violencia verbal.
El voto convence. Hay quienes quieren votar como voto de castigo contra el presidente de la República, pues háganlo, pero salgan a votar. Y hay quienes queremos votar por la actual coalición y por el actual partido que está gobernando porque estamos convencidos de que tenemos que continuar con una transformación que emprendimos los mexicanos, no solamente una persona, la emprendimos todos los mexicanos porque estábamos hartos justamente de los gobiernos que vienen del PRI, del PAN y del PRD, pero tenemos que salir a votar, no basta con decirlo. Si no salimos a votar, no podemos derrotar ni al abstencionismo, ni a la intoxicación, ni a la violencia física o verbal. El abstencionismo más alto está en la población de 19 a 34 años y en los adultos mayores de más de 80 años que a lo mejor participan en esta jornada, porque ya la gran mayoría ha sido vacunada y vacunados. La mayor participación está entre las personas de adultos en edad plena de 60 a 74 años. Ahí hay niveles de participación del 72%, pero solo representa el 14% de la lista nominal de electores. Si nosotros convencemos a nuestros amigos o a nuestros conocidos a votar, sobre todo de la franja de 19 a 35 años y más de los 19 a los 59 años, estamos seguros de que el voto, esta revolución ciudadana que nosotros hemos defendido desde el 88 a la fecha y que en el 2018 se concretó, pues va a ser muy importante, y esto es lo que creo que estos 3 puntos, estos 3 ejes he querido comentarles. 1, el tamaño de la elección y lo que está en juego. 2, la violencia física y verbal. Y 3, el nivel de participación para vencer el abstencionismo. En fin, esto es lo que quería comentarles. Voy a ver si hay alguna otra pregunta para no extendernos demasiado. Estoy viendo aquí algunos comentarios de ustedes. Gracias que nos mandan sus saludos de buenas noches. Que no se destruya la esperanza, dice Lauya Yeomas. Voto masivo por Morena. Hay muchos que están comentando esto. Miquel Arturo Larrañaga Colín, jajaja, se repara. Un país destruyendo instituciones y vulnerando el Estado de Derecho. Bueno, no sé qué quieren decir con esto. Aquí se nos movió un poco la pantalla. Pero bueno, el hecho importantísimo de este primer mensaje es que formemos nuestro criterio propio. Y por cierto, no quiero pasar ni olvidarme de esto. Están circulando audios en llamadas telefónicas anónimas, lo cual constituye una violación. Y lo que yo quiero exhortar a las personas que nos estén escuchando y que nos estén compartiendo, a que denunciemos aquellas llamadas pues apócrifas que quieren meterle miedo a la gente. Aquí vamos a escuchar un ejemplo de una llamada y aquí empieza la campaña de miedo y de voto del miedo que genera abstencionismo. Escuchen esto nada más. Nada, este mensaje te importa. Todos sabemos que cuando hay opiniones distintas, lo mejor es hablar y conciliar. Y todos sabemos que es mejor escuchar a los demás en vez de que una persona imponga sus opiniones sobre el resto. Esto es lo que pasa cuando el presidente tiene que escuchar la opinión de los otros partidos que están en la Cámara de Diputados. Si la gran mayoría son de Morena, pues este diálogo no se da y se impone una sola voluntad. Esto no le conviene a nadie, ni siquiera a quienes prefieren a Morena. Este 6 de junio, tú puedes hacer la diferencia con tu voto. Tú puedes lograr que el diálogo y la unidad vuelvan a México. Vota por cualquiera de los partidos que no están sometidos a la voluntad del presidente. Vota por PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano. Gracias. Así van a empezar estas elecciones y esta guerra sucia a través de mensajes telefónicos. No hagan caso y no se dejen intimidar y no compartan aquellas llamadas o mensajes que lleguen a través de WhatsApp o de mensajes de radio o de audio, donde no identifiquemos a la persona que nos está mandando el mensaje, que sea anónima. No lo compartamos.
En fin, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana, martes 1 de junio. Gracias.